El viejo robledal se alzaba imponente, sus ramas nudosas como brazos extendidos hacia el cielo. En su tronco, una diminuta ardilla llamada Esmeralda se agitaba con un afán desmedido. Había escuchado que en lo más alto del bosque, un árbol milenario, el árbol de la cruz, daba los frutos más dulces y brillantes que jamás se hubieran conocido. Pero la ascensión era ardua y muchos la desaconsejaban. Su padre, un sabio búho de ojos profundos, le había advertido: «No te apresures, Esmeralda. El camino no es solo para el fuerte, sino para el que confía en Dios que va delante». Pero la ambición de Esmeralda era más fuerte que cualquier consejo. Así que, contra toda advertencia, emprendió su viaje. Al principio el camino era fácil, saltaba de rama en rama, sentía el viento en su pelaje y se deleitaba con el desafío. Esto es sencillo, le pensaba. En el camino se encontró con otros animales. Vio a un conejo que había encontrado un campo de tréboles y se había quedado allí satisfecho. Esmeralda le dijo: «No te conformes, el verdadero tesoro está más arriba». El conejo le sonrió, pero no la siguió. Vio a un oso que se había dormido plácidamente al lado de un arroyo. Esmeralda lo despertó y le dijo: «El descanso puede esperar, el premio nos llama». El oso gruñó, dio media vuelta y continuó durmiendo. ¿Alguna vez has sentido esa sed de ir más allá? De no conformarte con lo que tienes, sino de buscar algo más grande. Quiero que me cuentes en los comentarios qué te motiva a ir más allá de lo ordinario. ¿Qué sueños persigues? El camino de Esmeralda se hizo más empinado. Las ramas se volvieron espinosas, el viento soplaba con más fuerza y el frío calaba sus huesos. El entusiasmo inicial se desvanecía. Un día, una tormenta la sorprendió. Asustada, se refugió bajo una hoja grande mientras la lluvia caía sin piedad. El miedo la invadió, un miedo que la hizo dudar si había tomado la decisión correcta. Se acordó de las palabras de su padre, pero también de su propia terquedad. En ese momento sintió la inmensa soledad de su viaje, pero justo cuando la desesperanza la iba a vencer, una suave luz dorada iluminó su refugio. Era una luciérnaga que, a pesar de la tormenta, brillaba con una luz serena y constante. La luciérnaga se acercó y le dijo con una voz suave: «El camino hacia la cruz no está exento de tormentas, pero la luz de aquel que nos amó primero siempre está disponible para guiarte». Las palabras de la luciérnaga, más que un simple consuelo, fueron un recordatorio. Esmeralda había olvidado que su fuerza no venía de ella misma, sino de la guía que siempre había tenido. Había olvidado que Jesús había andado ese camino antes que ella. La tormenta se calmó, y Esmeralda, renovada en espíritu, continuó su camino. Esta vez, cada paso era una oración, cada rama que superaba era un acto de fe. Ya no corría, caminaba con un propósito. No se trataba de llegar rápido, sino de llegar, confiando en la providencia de Dios. Y mientras avanzaba se dio cuenta de algo profundo. La verdadera riqueza no era el fruto, sino la transformación que ocurría dentro de ella al cargar su propia cruz en el camino, imitando a su Salvador. Si esta historia te está llegando al corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a más personas. Después de muchos días, Esmeralda finalmente llegó a la cima. Allí estaba majestuoso el árbol de la cruz. Sus ramas no estaban cubiertas de frutos brillantes como ella había imaginado. En su lugar había un solo fruto, humilde y simple. Era el fruto de la gracia y el perdón. Cuando Esmeralda lo tomó, no sintió la dulzura que había buscado, sino una paz que sobrepasó todo entendimiento y que llenó cada fibra de su ser. Una voz resonó en su corazón: «El verdadero tesoro no está en lo que ganas, sino en lo que te conviertes en el camino al morir a ti mismo y renacer en mí». El fruto de la gracia y el perdón no es para tu propio deleite, sino para que lo compartas. Esmeralda entendió. Su viaje no era para su propia gloria, sino para llevar esa paz a los demás, recordándoles que solo a través del sacrificio de Cristo podemos encontrar la verdadera vida. Su búsqueda no había sido un error, sino una lección de humildad y dependencia de Dios. Así que, con el fruto en su pata, bajó del árbol, no con la prisa de quien regresa victorioso, sino con la serenidad de quien ha encontrado su propósito. A lo largo del camino compartió pequeños trozos del fruto con el conejo, el oso, la luciérnaga y todos los animales que encontró. El sabor de ese fruto no era dulce, sino que infundía en cada corazón un anhelo de paz y una profunda gratitud hacia aquel que lo dio todo en la cruz. La moraleja de esta historia es que la verdadera realización no está en alcanzar la cima por nuestros propios medios, sino en el sacrificio de Cristo en la cruz que nos dio la oportunidad de llegar allí.
El camino de la fe puede ser difícil, lleno de tormentas y soledad, pero si perseveras, encontrarás algo mucho más valioso que cualquier tesoro material: la salvación y la transformación de tu corazón a través de la gracia de Dios. Y esa transformación no es para que la guardes, sino para que la compartas, porque al final la fe no es solo lo que crees, sino lo que haces con lo que crees, sabiendo que sin Cristo no somos nada. Es el amor que das, la paciencia que demuestras y la esperanza que siembras en el corazón de los demás, todo por la gracia de Dios. Así que, como Esmeralda, no temas el viaje. Confía en la guía de Jesús. No te rindas en las tormentas y recuerda que el propósito de tu camino es convertirte en un faro de su luz para los demás.